Hoy les vengo a contar cuál es mi jugador favorito de cada uno de los principales países de la CONCACAF. Bueno, este es un video que llevaba muchísimo tiempo pensando en hacerlo. De hecho, ya tenía el guión guardado, pero con tanta actualidad, con tantas competencias, no había tenido el chance de publicarlo y por eso hasta ahora es que se los voy a presentar. Básicamente, como ya les dije en la introducción, voy a ir país por país, como siempre hago, desde arriba hacia abajo de la CONCACAF, contándoles cuál ha sido mi jugador favorito y las razones. Algunos son jugadores históricos, en algunos casos son jugadores que están en activo, pero sí voy a tratar de explicarles las razones, aunque en algunos ni siquiera tengo alguna razón concreta. Pero bueno, vamos a iniciar el repaso. Así que vamos arriba con Canadá, como siempre iniciamos allá arriba en el norte de la CONCACAF. Y ahí mi jugador favorito es una elección bastante complicada porque no ha habido muchos en la historia y por eso es que me quedo con Jonathan David. ¿Y por qué me quedo con él? Que es un jugador muy joven. De hecho, no ha estado muy presente en el protagonismo, digamos, del fútbol en muchísimos años, pero la razón es muy simple y es que, para empezar, como les digo, no ha habido muchos en Canadá. Tengo algunos recuerdos, por ejemplo, de Scott Arfield, de Thomas Radzinski, de Dwayne de Rosario, pero no eran futbolistas que especialmente me gustaran y la razón por la cual me quedo con Jonathan David es muy sencilla y se las puedo mostrar aquí. Porque el Lille es mi equipo de Francia y Jonathan David ya tiene unos años de haber llegado a este equipo francés. Fue campeón con el Lille de la primera división allá en Francia, que había pasado mucho tiempo en que nadie lo ganaba fuera del PSG. El Lille lo consigue con Jonathan David y, como les digo, ha sido un futbolista que me ha gustado muchísimo su irrupción en la CONCACAF. Creo que a día de hoy es tal vez el mejor 9 que tenemos en nuestra región y que está levantando muchísimo el nivel y que estoy seguro que va a dar el salto de calidad a un mejor equipo en los próximos años. Esta temporada no le está yendo tan bien, pero como les digo, no había muchísima competencia en Canadá y ya con solo ese detalle de que juegue en mi equipo de Francia, pues me quedo con Jonathan David. Bajamos ahora a territorio de los Estados Unidos y ahí mi elección fue muy sencilla. Landon Donovan, para mí de hecho uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, es de los recuerdos que tengo de cuando empecé a ver fútbol. Por alguna razón tengo muy metido siempre a Landon Donovan. Evidentemente era enfrentándolo porque aquí en Costa Rica nunca llegó a jugar. Tampoco fue que tuviera muchísima cercanía. Él estuvo bien en Europa, en Estados Unidos, pero como les digo, tengo algunos recuerdos de él y en mi mente el fútbol estadounidense pasa por Landon Donovan. Toda la historia de la MLS actual, ese futbolista que fue diferenciador y que además cambió un poco la historia de los Estados Unidos, en mi mente, en mi opinión, siempre fue Donovan y por eso es que él es mi jugador favorito por bastante. Así que, como pueden ver, aquí no tengo una razón muy concreta, simplemente que con el paso de los tiempos y por el fútbol que le vi a Donovan, siempre me pareció un jugador diferente, un jugador que me llamaba mucho la atención y por eso es que en Estados Unidos me quedo con él. Continuamos ahora con México y aquí también mi elección fue muy sencilla, es algo que siempre lo he pensado porque mi jugador favorito es Javier el Chicharito Hernández. Y aquí también la explicación es sencilla, la mayoría de hecho de los jugadores que he elegido tienen que ver con que han disputado con mis equipos, que han pasado por mis equipos y Chicharito no ha pasado por uno de mis equipos ni por dos, sino que ha pasado por tres. Así que como pueden ver, bastante sencilla mi elección. Chicharito, que es canterano de Chivas, debutó como profesional en Chivas, así que salió de ahí. Chivas es mi equipo de México, ya esto lo había contado en otro video, por si alguien no lo sabía, les puedo dejar por aquí mi video en el que cuento cuál es mi equipo favorito de cada uno de los países principales de la CONCACAF. Pero bueno, Chicharito sale de Chivas y eventualmente termina jugando también en el Real Madrid, otro de mis equipos favoritos, y después termina llegando a otro de mis equipos favoritos. Aquí lo pueden observar, al Bayer Leverkusen, así que Chicharito pasa por tres de mis equipos y por eso no hay mucha discusión. Y de hecho esta no es solo una camisa de Leverkusen, sino que es una camisa también de Chicharito. Me la compré en su momento cuando llegó y ahí pues ya se consolidó como uno de mis jugadores favoritos ya de toda la CONCACAF por esa razón, porque pasó por tres de mis equipos, porque siempre me ha gustado mucho. También la cercanía que ha terminado ahora haciendo estos directos en Twitch, entonces la forma en la que evolucionó la carrera de Chicharito y que se hizo mucho más cercano a la gente, su carisma y muchísimas otras razones, pero también por lo que hizo en la cancha y por los equipos por los que pasó, me hacen que sea por bastante mi jugador mexicano favorito. Seguimos ahora con Guatemala y aquí sí creo que me costó un poco elegir porque no había tantos referentes y el que
tengo y el que terminé eligiendo fue más por admiración que por otra cosa. Carlos el Pescadito Ruiz, el mejor jugador en la historia de Guatemala, creo que para mucha gente es así, y que siempre lo vi como un rival muy difícil, que tenía un juego muy elegante, que también quise por mucho tiempo que terminara jugando en Saprissa, en mi equipo de Costa Rica, y que hubo muchísimos rumores a lo largo de muchos años para que él terminara en Saprissa. Nunca fue así, pero sí tenía muchas ganas de que eso sucediera. Entonces, por estas razones, como les digo, no era algo muy específico y que me llamara tantísimo la atención, porque no lo tenía tan al pendiente, pero sí era un jugador que me gustaba mucho, que destacó, que es uno de los mejores delanteros en la historia de la CONCACAF, y por eso es que él es mi elección en Guatemala. Y ahora vamos con Honduras, y aquí es uno de mis jugadores favoritos, ya no solamente de Honduras, sino de todos los tiempos, y es Amado el Lobo Guevara. También es muy sencillo, él jugó en el Deportivo Saprissa. Sin embargo, aquí el tiempo que él estuvo en el equipo, en mi equipo, fue muy poco, porque fueron solamente 6 meses, un torneo corto, y fue en 2002. Yo tenía muy corta edad, sin embargo tengo muy buenos recuerdos de Amado Guevara, y toda mi vida me gustó mucho cómo jugaba. También lo vi como un futbolista destacado, un futbolista diferente, y además que a pesar de ese poco tiempo que estuvo en Saprissa, siempre le tuvo mucho cariño. Él de hecho quiso regresar después a jugar a Saprissa, pero ya existía la regla de que solamente el Saprissa estaba jugando con jugadores costarricenses, y por eso Amado Guevara nunca pudo regresar, pero por alguna razón quedó con muchísimo cariño. Él le tiene cariño a Saprissa y los sapricistas le tienen cariño a él, y como les digo, es uno de mis jugadores favoritos. Tampoco tengo una razón específica, porque no es solamente porque haya jugado en Saprissa, sino que me gustaba mucho su estilo, era uno de esos jugadores diferentes, y por eso es por bastante mi jugador favorito de Honduras. Continuamos ahora con El Salvador, y esta sí fue una de mis elecciones más difíciles. Aquí pude haber hecho un poco de trampa y haber dicho que era Ricardo Saprissa, que fue el fundador de el Saprissa. Evidentemente nació en El Salvador, pero nunca lo vi jugar, y tampoco pues puedo tirar de tan atrás como para hacer esa elección. Así que quise hacerlo con alguno actual que ya conociera o que hubiera visto jugar, y por eso es que me quedé con Darwin Serén. La razón, pues simplemente ha sido de los jugadores más destacados que he visto de El Salvador desde que tengo algún tipo de conciencia de fútbol, y porque además también pasó por uno de mis equipos, por el Orlando City, y por eso es que me quedo con Darwin Serén. Siempre lo he defendido muchísimo a pesar de las críticas que se le han dado en los últimos tiempos, pero es el jugador destacado que se me ocurre en los últimos años de El Salvador, y por eso lo elijo, pero como les digo, fue una elección complicada porque no ha habido tantos referentes, al menos para mí, de futbolistas salvadoreños. Bueno, y antes de que digan algo, evidentemente pude haber dicho también al Mágico González, pero es otro futbolista que no vi, y como les dije, estoy tratando de mantener este video con jugadores que yo haya visto, y que no sea porque por algún recuerdo, por videos que haya visto, por lo que sea muy poco tangible, entonces los esté eligiendo. Por eso no escojo al Mágico, sino alguno que haya visto jugar. Continuamos ahora con Nicaragua, y este creo que sí era el más complicado, porque aquí también pude haber hecho un poco de trampa y escoger a Oscar Duarte, un futbolista que nació en Nicaragua, pero que se nacionalizó costarricense, que representó a Costa Rica ya en varias copas del mundo. Entonces pude haber dicho Oscar Duarte, pero quería hacerlo estrictamente a un futbolista nicaragüense que haya representado a la selección, y por eso me quedo con Juan Barrera. Para mí el referente, y creo que ha estado en la discusión en los últimos meses, que es el futbolista tal vez más importante en la historia de Nicaragua, y que me ha llamado mucho la atención, que un tiempo de hecho me parece que estuvo sonando para que llegara al Saprissa también, y me parece eso, pues el más llamativo en la historia del fútbol nicaragüense, y por eso lo termino escogiendo, aunque como les digo, no había tampoco muchas opciones. Otro que se me ocurrió fue, por ejemplo, Jair Valladares, un lateral que jugó en Saprissa, o el mismo Byron Bonilla, que ahora está en el Real Estelí y pasó por el Saprissa, pero tampoco eran futbolistas que en mi mente hayan destacado muchísimo, o que a mí me hayan llamado lo suficiente la atención como para decirlo, sino que creo que es más tirando por el lado de Juan Barrera, un futbolista diferente, y por eso lo elijo a él. Y ahora muy rápido quiero comentar el de Costa Rica. Sé que este pues es menos llamativo para ustedes porque quieran saber de los otros países, pero igual quería comentar el de Costa Rica, y es Alonso Solís. Aquí evidentemente hay un asunto de que por el apellido me gustó. Los que hayan visto mis videos anteriores saben que yo hago mucho estas relaciones, que haya jugado mis equipos, que tenga mi apellido, que tenga mi nombre. Entonces pues Alonso Solís, cuando yo estaba pequeño, me llamó la atención por esa razón, pero también por el fútbol. Es para mí uno de los futbolistas más habilidosos que ha tenido Costa Rica. No destacó tanto en el extranjero, sí lo hizo en Saprissa, lo hizo en el campeonato nacional. Además se le recuerda con muchísimo cariño, está su camiseta colgada en el estadio Ricardo Saprissa Aymá. Entonces
pues por muchas otras razones. Tampoco me quiero detener muchísimo porque, como les digo, no importa tanto en Costa Rica, que evidentemente es por las razones que yo quiera, pero aquí también me pude haber quedado, por ejemplo, con Rolando Fonseca, un jugador que me llamó mucho la atención toda mi vida. O también, por ejemplo, Álvaro Saborío. Creo que este era el segundo lugar. Saborío era el segundo lugar. Siempre me gustó mucho, siempre lo defendí a lo largo de toda la historia. Y pues Saborío lo pude haber elegido. También tenía apuntado aquí a Gilberto El Tuba Martínez, pero como les digo, creo que por bastante es Alonso Solís, pero quería mencionar algunos otros también para no dejarlos fuera. Y finalmente llego a Panamá, en donde mi elección fue muy difícil, no por falta de opciones, sino porque me sobraban. Tenía a 3 futbolistas para elegir. El primero no es el que terminé eligiendo, era Alberto Quintana, porque era uno de esos futbolistas que cuando uno los enfrentaba, cuando Costa Rica jugaba contra Panamá, es de los que daba miedo, de los que era incómodo, de los que uno no quería enfrentar porque tenía muchísima habilidad. También fue un jugador que siempre quise que terminara jugando en Saprissa, aunque su nivel estaba bastante por encima de eso, pero por eso, como les digo, me llamó mucho la atención su nivel. Otro era Adolfo Machado, porque jugó en Saprissa, porque tenemos muy buenos recuerdos de él, porque fue además capitán de nuestro equipo y fue un líder durante mucho tiempo, pero me terminé quedando con uno que sí jugó en Saprissa, aunque no destacó tanto, y es Jaime Penedo, un porterazo y que siempre me encantó, además de que en Centroamérica cuesta mucho terminar encontrando porteros que destaquen muchísimo. En Costa Rica evidentemente tenemos a Keylor, pero en el resto de Centroamérica cuesta mucho ver un portero que sea distinto, que llame mucho la atención, y para mí siempre eso fue o eso representaba a Jaime Penedo. Y además la cereza en el pastel fue que terminó jugando en Saprissa. No tuvo un paso muy destacado, fue muy efímero, no le fue tan bien en Saprissa, pero terminó igual jugando en mi equipo. Entonces para mí eso fue la confirmación y creo que eso es lo que hace que se destaque un poco más por encima de los otros, aunque Machado también jugó en Saprissa. Pero es que, como les digo, ya antes de que Penedo siquiera se considerara que terminara jugando en el monstruo morado, ya me llamaba muchísimo la atención y por eso es que lo termino escogiendo a él. Y finalmente, nada más para hablar del Caribe. En general, creo que ahí no hay muchos que me hayan llamado la atención. Así, muy por encima se me ocurre que de todo el Caribe, mi favorito puede ser Dwight Yorke, porque fue un delantero extraordinario, aunque de él también tengo muy pocos recuerdos, porque ya lo que pude ver fue el final de su carrera, pero sí me parece que es un distinto y que además destacó tantísimo en Inglaterra, que es un orgullo decir que es de aquí, de la CONCACAF. Entonces Dwight Yorke sería mi elección para todo el Caribe, aunque, como les digo, no me estoy poniendo a pensar muchísimo y probablemente me esté dejando por fuera algún otro. Igual quiero que ustedes me comenten sus jugadores favoritos de otros países, si es que los tienen, o algunos que les hayan llamado la atención, o si quieren saber de algún otro país que no haya mencionado aquí en este video, me lo pueden dejar en los comentarios y voy a estar respondiendo a todas sus sugerencias. Y también, como les digo, si ustedes ponen sus favoritos, voy a estar también tratando de responder, porque quiero leer quiénes son sus favoritos, a quienes les han llamado la atención fuera de sus propios países, porque creo que eso es lo interesante de esta dinámica, a quienes hemos admirado no de nuestro propio país, sino del resto de la CONCACAF. Entonces leo todos sus comentarios, espero que les haya gustado esta dinámica, uno de estos videos un poco distintos, no hablando tanto de actualidad, sino de una cosa pues un poco más subjetiva. Espero que les haya gustado, me lo pueden también decir acá abajo en los comentarios y me pueden dar ideas también de otro tipo de videos como este. Y nos vemos ya en los próximos días. Se viene Mundial Sub-17, el inicio de la final de la Copa Centroamericana, de la Copa Caribeña y muchísima acción aquí en la CONCACAF, así que nos vemos en el próximo video.